La educación como hoy se oferta o se percibe tiene una especie de transfronteralidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en el siglo, hasta bien avanzado el siglo XX, la educación era asimilada a la escuela, al colegio. Educar era ir al colegio. Hoy, la educación cada vez más se mimetiza, se transmuta, se vuelve oblicua cuando usted la encuentra en redes sociales, la encuentra en medios de comunicación tradicional, la encuentra en las instituciones educativas, obviamente, pero también en su familia, en su empresa, en sus espacios de convivencia. Ya no hay un actor específico que pudiéramos decir es el encargado de educar al niño y al joven. Quizás hay un actor, en este caso el sistema educativo y el docente como frontis de ese sistema educativo, tienen la responsabilidad curricular en el ambiente educativo y quizás una responsabilidad socioambiental en el ambiente educativo. Pero ese ambiente educativo no va más allá de 7 u 8 horas diarias. El resto del tiempo, de las 24 horas, el niño y el joven están en manos de esas otras instancias de educación, transeducación o maleducación. Este es un punto que no se puede perder de vista. En conexión con él, hay que reflexionar que muchos autores críticos de la oferta educativa que todavía hoy fluye en gran parte del mundo, dicen que la educación es de los vectores del desarrollo de la sociedad el vector más atrasado en su dinámica de recambios. La prueba es que hoy todavía la educación, olvidándonos por un momento de la pandemia, se sigue dando en salones de clase alineados como si fueran una especie de batallón de campaña, es decir, unos niños al frente, otros detrás, otros más detrás, otros detrás, hasta el final en filas y en columnas, y un docente al frente. Todavía le ha faltado a los actores de la educación repensar incluso los modos de organización de los individuos, en este caso alumnos y docentes, en ese compartir de esos espacios llamados escolares. Y si eso ya venía atrasado, unido a la manera como se implementa el currículo, pues esto hizo estragos con la pandemia, porque a todos nos cogieron con las manos abajo, al sistema educativo, a los educadores, a los alumnos y a los padres de familia. Y entonces hoy muchos educadores, ni siquiera por mala voluntad, sino por eso que se llama la zona de confort a la que todos terminamos ubicándonos en cualquiera de nuestros espacios y oficios, no se les ocurre nada distinto que coger el currículo, ese currículo plano que está mandando en la materia en el salón de clase y traspasarlo a un medio virtual, pero no han considerado formas innovativas. Allí hay que hacer un esfuerzo por innovación. Sin embargo, lo que más preocupa, en mi opinión, es el proceso de socialización humana. Y por eso digo que los más damnificados de estas circunstancias son los más niños. ¿Por qué? Porque yo no me imagino qué va a pasar si esto se prolonga 1 año, 2 años. ¿Qué va a pasar con esas criaturas que tienen hoy 2, 3, 4, 5 años, 8, 9, 10 años? Van a perder una enorme capacidad de socializar, de interactuar, de comunicar, de convivir entre pares. Y esto va a tener un altísimo costo en la vida adulta de estas personas y por lo tanto en la vida de las próximas generaciones. No depende de alguien en particular resolver el problema de la pandemia mañana, pero sí depende que todos los actores hagamos el esfuerzo de repensarlo. En Francia
se ha intentado un experimento de llevar a los niños a los espacios escolares de nuevo, pero diciéndoles, usted debe estar a 2 metros de distancia de su compañerito, pero diciéndole, entre al colegio, pero lávese las manos, diciéndole, póngase tapabocas o incluso careta. El mensaje, en mi opinión, es perverso. Es preferible dejar el niño en la casa. Es preferible dejar el niño confinado en su ambiente familiar natural y no llevarlo a un ambiente de socialización para hacerle una confinación artificial, que es en lo que resulta. Porque, insisto, el mensaje es perverso. Miedo a los humanos, miedo a los congéneres, miedo al compartir. Pues entonces quedémonos donde podamos compartir con menos temor, que es la casa. Es un tema muy complejo, tiene muchas aristas, pero como lo cita Rubén Darío Cárdenas en su último artículo, Ramón de Subería nos dice y nos recuerda que el papel de educar se reduce a enseñarle a la persona a pensar, a problematizar su conciencia y su inteligencia, a enseñarle a la persona a comunicar, es decir, a plantearle a los otros lo que piensa, lo que quiere, lo que necesita, lo que propone, y enseñarnos a todos a convivir que no es lo mismo vivir con. Uno vive con una mesa, uno vive con un televisor, pero uno no convive con una mesa ni con un televisor. Uno convive con seres sintientes, con seres humanos e incluso con las mascotas y con los árboles y las plantas que nos acompañan. Es distinto el concepto de convivencia. Y no olvidemos que educar no es capacitar ocupacionalmente. La capacitación ocupacional es una especialidad que requiere como prerequisito, valga la redundancia, que usted esté bien ubicado en el proceso educativo. Este es el desafío. Ninguno tiene la respuesta, pero todos tenemos la obligación de intentar hacer las preguntas correctas para encontrar las alternativas más consistentes. Buenos días.